¿Qué? Hola a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Estamos a punto de empezar una clase más de escuela dominical. Por fin llegó el día que tanto anhelábamos para aprender, oír todo lo que Dios nos quiere decir. Pero antes les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos. Y le decimos así: amado Padre, gracias por permitirnos hoy despertar, abrir nuestros ojos. Gracias porque llegó el día donde podemos oírte y aprender más de ti. Te pido porque hoy nos hables y nos permitas hacer, obedecer y entender tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos. ¿Me acompañan? ¡Vámonos! ¡Vamos! Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Y podrás crecer. Y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Hemos aprendido en clases anteriores que en la palabra de Dios encontramos la historia de la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí, porque Dios es el que nos ha creado. Que la palabra de Dios es nuestro alimento, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que la palabra de Dios es nuestro regocijo, porque el hacer su voluntad nos ha agradado. Que la palabra de Dios es nuestra sabiduría. Que la palabra de Dios es el instructivo para dirigirnos en la vida. Y hoy vamos a aprender que la palabra de Dios es nuestra esperanza. ¿Y qué es la esperanza? En la palabra del Señor, la esperanza tiene muchos significados. Esperanza es confianza, firmeza, fe. Es esperar en el Señor. ¿Sabes qué hace un campesino? El campesino es el que trabaja en el campo, ya sea cuidando las vacas, los burros, los borregos, pero también siembra en la tierra. Y para esto hace primero unos surcos, que son unos hoyos en la tierra, y va colocando en ellos las semillitas. Y lo hace teniendo la esperanza que la lluvia caiga para que riegue la semilla y crezca una plantita. Y después de cierto tiempo recibirá el fruto tan esperado. Esto me recuerda que así sucede contigo y conmigo. La palabra de Dios es la semilla. Llegó a nuestros corazones, que es la tierra. Y al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, quedó sembrada esa semilla. Y Él ha ido regando esta plantita porque Él es el agua viva. Y en Él ponemos nuestra esperanza de que día a día iremos creciendo en su amor. El versículo de esta lección se encuentra en la primera carta que escribió Juan. Juan conoció a Jesús cuando él vivió aquí en la tierra. Juan fue alumno de Jesús, llegó a ser su amigo y amaba a Jesús. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Juan para que escribiera libros y cartas en los cuales nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Nos habla sobre las enseñanzas de Jesús. También anima a los hijos de Dios a seguir adelante, poniendo nuestra esperanza en Dios, obedeciéndole cada día. Recordemos que la Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las cartas y los libros que escribió Juan forman parte del Nuevo Testamento. Vayamos a la primera carta de Juan. Primera de Juan 5:13a.
Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Como decíamos, Dios inspiró a Juan para que escribiera, y en esta carta escribió sobre el incomparable amor de Dios hacia nosotros, que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Habla una y otra vez de cómo Dios nos da vida eterna. Si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, tenemos esa promesa de vida eterna. Cuando la Biblia habla acerca de esta esperanza, es algo seguro. Si alguien te preguntara, ¿algún día irás al cielo?, ¿qué contestarías? Si ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, contestarías, claro que sí, iré al cielo, porque tu esperanza está basada en las promesas de Dios. Digamos nuevamente nuestro versículo, Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13a. Vamos a decir nuevamente nuestro versículo en voz bajita. Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13a. Ahora, vamos a decirlo nuevamente fuerte. Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13a. Y no olvides decirlo varias veces, memorízalo en tu casita. Sigamos aprendiendo. ¿No sería maravilloso si pudieras saber exactamente lo que va a ocurrir mañana, el próximo mes o el siguiente año? Podemos tratar de imaginarlo, pero no lo sabemos. Nadie sabe lo que va a ocurrir el minuto siguiente. Por ejemplo, ¿sabes qué serás cuando seas grande? Tal vez un doctor, un maestro, un misionero o un pastor. La Biblia dice que Dios nos tiene preparado un futuro lleno de esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es confianza en el futuro porque Dios está contigo, debido al gran amor que nos tiene. Él ha preparado grandes bendiciones en el futuro y no tienes nada que temer. Yo no tengo idea de lo que será tu vida cuando seas adolescente y adulto, pero sé que Dios tiene un plan especial para tu vida. Dios te mostrará su plan. Si confías y obedeces su palabra cada día, Dios te dará muchos momentos felices. Pero esto no significa que todo lo que ocurra en tu vida será bueno. No, todavía hay pecado en el mundo. Mientras vivamos aquí, pueden ocurrir cosas malas o tristes. Pero Dios te ama, te cuida y te ayudará en los momentos difíciles. Y después que hayas vivido tu vida en la tierra, la parte más maravillosa de tu futuro ocurrirá. Irás a vivir con Dios en el cielo para siempre. No podría haber mejor futuro que ese. Algo parecido le ocurrió a Juan. Cuando Juan tenía tu edad, tal vez se preguntaba cómo sería su vida cuando creciera. Su padre era pescador. Quizá pensó, seré como mi padre. Cuando Juan llegó a ser hombre, era pescador. Y un día Juan estaba con un gran líder judío y le vio señalar a Jesús. Y la Biblia nos dice en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios». Juan sabía que si un judío quería que sus pecados fueran perdonados, debía matar a un cordero pequeño. Cuando el cordero inocente moría, representaba a la persona que Dios enviaría para recibir el castigo en lugar de los pecadores. Jesús era el Cordero de Dios. Solo el Señor Jesús podía quitar el pecado del mundo entero, incluyendo el de Juan. Cuando Juan supo quién era el Señor Jesús, decidió seguirle desde ese momento. El Señor Jesús quería enseñar a Juan y a otros que le siguieron cómo hablar a la gente acerca del camino al cielo. Esto era mucho mejor que pescar peces. Juan era pescador de hombres
y debe de haber estado asombrado mientras aprendía más y más acerca del Señor Jesús. Qué diferente estaba resultando su futuro comparado al que él había pensado. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tu esperanza debe estar puesta en Dios, confiando en que Dios cumplirá sus promesas y que no nos fallará cuando lo necesitemos. Sobre todas las cosas sabemos que gracias al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Estaremos con Él para siempre. El maestro Adolfo acaba de platicarnos cómo Juan decidió ser pescador de hombres. Así que pasó 3 años aprendiendo todo del Señor Jesucristo. Y ellos se hicieron muy amigos, tanto que el Señor Jesucristo amaba mucho a Juan. Pero, ¿sabes? Un día debe de haber sido el más triste para Juan, pues aunque el Señor Jesucristo nunca había hecho nada malo, fue arrestado por unos hombres quienes lo insultaron, lo golpearon y le pusieron una corona de espinas. Después fue llevado a un lugar llamado el Gólgota, pero tuvo que ir cargando una cruz muy, muy pesada, y llegando ahí, le crucificaron. El Señor Jesucristo aguantó todo esto para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. Sí, Él tomó el castigo que tú merecías. Y sabes, muchas personas de las que estaban allí no creían que Él era el Hijo perfecto de Dios. Pero Juan y su madre, que estaban allí presentes, sí creían en esto. Y la Biblia nos dice en Juan 19, 26 y 27, que cuando el Señor Jesucristo los vio, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto quiere decir que Juan se llevó a María a vivir a su casa. Los siguientes 3 días deben de haber sido días muy tristes para Juan, pues él pensaba que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Pero recuerda, el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba, pero no se quedó allí, sino que a los 3 días Él volvió a vivir. Es decir, el Señor Jesucristo resucitó. ¿Sabes? Cuando Juan se enteró de esto, no se quedó allí, sino que él empezó a hablarle a todas las personas sobre las buenas nuevas. Es decir, que ahora, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, tú puedes tener el perdón de tus pecados. Esto no significa que Juan no haya tenido otros días tristes, pero ¿sabes? Eso no impidió que Juan siguiera sirviendo al Señor Jesucristo. El malvado emperador romano Domiciano mandó capturar y encarcelar a Juan en una isla fea y rocosa llamada Patmos, que se localiza en el mar Mediterráneo. ¿Qué había hecho Juan? Exacto, compartió la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Él solo había contado a otros acerca del Señor Jesús. La vida era cruel y difícil. Los libros de historia nos dicen que Juan fue forzado a picar piedra que se usaba para la construcción. Es probable que los guardias lo maltrataran y se burlaran de él a causa de su confianza en el Señor Jesús. ¿Todo eso era tan injusto? Seguro que él nunca pensó que esto sería parte de su futuro. ¿Deseó Juan alguna vez no haber seguido al Señor Jesús? No lo creo, pero aun si lo hubiera hecho,
Dios hizo algo maravilloso que habría cambiado la mente de Juan enseguida. Dios mostró a Juan exactamente cuál sería su futuro en una visión maravillosa. Juan apenas pudo esperar para escribir todo eso en un libro llamado Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia. No solo habla del futuro que Dios planeó para Juan, sino del tuyo y del mío también. Porque Dios ha planeado un gran futuro para todos aquellos que creen en su Hijo. La Biblia dice que la visión que Dios dio a Juan mostraba al Señor Jesús vivo en el cielo, rodeado por muchos ángeles, millones de millones. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios mostró a Juan que todos aquellos que trataron injustamente a los seguidores de Jesús serían castigados algún día. Juan escribió esto como si ya hubiera ocurrido. La palabra de Dios en Apocalipsis 6, 15, 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios mostró a Juan que nuestro gran enemigo, Satanás, también llamado el diablo, será juzgado por todos los problemas que ha causado desde el principio del tiempo, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos aquellos que han seguido a Satanás estarán con él. Dios también le mostró a Juan lo que les va a ocurrir a todos aquellos que siguieron al Señor Jesús. Habrá una boda enorme y maravillosa en el cielo. El Señor Jesús va a ser el novio y todos sus seguidores van a ser como la novia. Esta historia la encontramos en el libro de Apocalipsis, en la Biblia. ¿Me acompañan a leer lo emocionante de esta historia? La encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 6 al 8. Vamos a leerlo. Y dice así: y oí con la voz de una gran multitud, con el estruendo de muchas aguas y con la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Su novia, tú y yo, estaremos listos. Usaremos lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa todas las cosas justas hechas por aquellos que han crecido en el Señor Jesús. Y luego en el versículo 9, el ángel le dijo: escribe bienaventurado, felices, los que son llamados, los invitados, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es cierto, la palabra de Dios lo dice. Tú y yo, si seguimos al Señor Jesús, tendremos un futuro maravilloso. Tenemos esperanza segura. Tener esperanza es vivir con la confianza de que obtendremos lo que deseamos. Es creer que eso pasará. Confiemos que Él cumplirá sus promesas y que no nos fallará cuando más lo necesitemos.
Sobre todas las cosas, sabemos que gracias al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Estaremos con Él por toda la eternidad. Pero eso no es todo. No te puedes imaginar lo que el Señor Jesús está planeando para su novia. Nuestro nuevo hogar, llamado el cielo, tendrá muros brillantes con la gloria de Dios, como una joya preciosa. Las puertas serán de perlas gigantes y la calle de oro brillante. Y lo mejor, que en él no entrará ningún pecado, ni nadie que haga lo malo, ni diga mentiras, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Sí, Dios ha planeado un futuro maravilloso para todos aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. ¿Puedes creer esto? Porque la palabra de Dios es nuestra esperanza. Dios lo ha dicho en su palabra y Él no puede mentir. No importa lo que pase en el futuro, o como Juan, que pasemos por tiempos difíciles. La historia terminará y viviremos felices por siempre. Pero esto no es un cuento de hadas, es la verdad. Hasta ese tiempo, cuando vayamos a vivir con el Señor Jesús, necesitaremos estar ocupados sirviéndole. Si somos hijos de Dios, cuando Él nos llame, vamos a estar en su presencia y vamos a participar de esas bodas. ¿No te da alegría escuchar esto? ¡Qué maravilloso libro es la Biblia! Cada que lo tomo me doy cuenta que Dios lo dejó para mí, para que yo supiera cómo tener una vida que le agrade y para conocerlo cada día más y más. Pero aparte, en este libro está narrada toda nuestra historia. ¿Quieres ver? ¿Recuerdas lo que vimos en el libro de Génesis? Claro, en el libro de Génesis se nos narra cómo se hizo el mundo, cómo se formó el primer hombre y la primera mujer, y también de cómo el pecado entró en el mundo. ¿Y qué me dices de Éxodo? Donde se nos dan todas las reglas para tener una vida que a Dios le agrade. Es decir, a Moisés le dieron los 10 mandamientos. ¿Y recuerdas a qué hombre inspiró Dios para escribir los salmos? Exacto, al rey David. Y te recuerdo que en aquel entonces los libros eran escritos en rollos. David también llegó a ser un gran rey. ¿Y qué me dices del libro de Reyes? En el libro de Reyes se nos habla de grandes profetas como fueron Eliseo y Elías y Eliseo. Y eran profetas. ¿Recuerdas a los profetas mayores y menores? Que no fueron ellos, pero que ya nos hablaban de que iba a venir un Mesías. Y eso me recuerda a los 4 fantásticos. ¿Te acuerdas de los 4 fantásticos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Hechos nos narra cómo los apóstoles fueron dando la nueva noticia, la buena noticia de la resurrección del Señor Jesús, pero sobre todo de cómo puedes tener la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo no los dejó solos, sino que les dio al Espíritu Santo para que les diera esa fuerza para hablar de Él y para servirle. ¿Y qué me dices de las cartas paulinas, de las cuales nos ha estado hablando la maestra Coy? Fueron escritas por Pablo, inspiradas por Dios, para que en nuestra Biblia supiéramos cómo tener esa vida que a Dios le gusta. Así que hoy también te quiero decir que el último libro de la Biblia fue escrito por Juan, de quien hablamos hoy. Y en ese libro se nos habla de algo muy importante. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, algún día el Señor Jesucristo vendrá al mundo para llevarnos a vivir al cielo.
donde hay calles de oro. ¿No se te hace fantástico? ¿Te das cuenta cómo de Génesis a Apocalipsis está toda nuestra historia? Así que yo te reto a que, igual que a mí, te enamores de este libro tan maravilloso que es la Biblia. En nuestra cápsula vamos a hacer ahora un repaso de todo lo que hemos aprendido del Nuevo Testamento. Ya solamente nos falta aprendernos un libro, pero vamos a decirlo como lo hemos estado aprendiendo desde lo que es la Biblia. ¿Recuerdan? La Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Eso nos da un total de 66 libros. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes. Estas son 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. El Nuevo Testamento también se divide en 5 partes, y estas son 4 libros evangélicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, que es el libro de Hechos. Tenemos también 13 cartas paulinas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También tenemos 8 cartas generales, y son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. También tenemos un libro profético. Es el último libro del Nuevo Testamento y también es el último libro de la Biblia. Este es el libro de Apocalipsis. También es conocido como el libro de las revelaciones. ¿Es fácil de aprender o te suena un poquito difícil? Vamos a decirlo una vez. El libro profético del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. ¿Ya te lo aprendiste? A ver, vamos a decirlo una vez más. El libro profético del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Bien, ya nos aprendimos todos los del Nuevo Testamento, así que no te pierdas tu próxima cápsula, los libros de la Biblia. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Sabes? John Paton llevó una jarra con agua al jefe Namake. El jefe Namake la miró, sorprendido de que Dios le hubiera dado a John agua de la tierra. Entonces, John Paton fue por un vaso y sirvió agua y la probó. Era agua fresca, rica y muy dulce. John estaba feliz, pues ya no iban a pelear en la isla por agua. El jefe Namake lo observaba y decía: John, es maravillosa la obra de Dios. Y, ¿saben? Un día el jefe Namake reunió a todos los nativos y cuando estaban ahí les dijo: escuchen, desde que John Paton llegó con nosotros, hemos observado cosas muy extrañas desde su lengua, su escritura,
hasta su idea de cavar el pozo. Y, ¿saben? Aunque todos nosotros nos burlábamos y pensábamos que John Peyton estaba loco, él con mucha fe cavaba y oraba, y Dios contestó su oración. Nunca, ninguno de nuestros ídolos ni nuestros dioses han hecho nada así. Así que a partir de hoy, yo creo en el Dios de John Peyton. Estaba el jefe Namakey parado tan solemne ahí y dijo: yo a partir de hoy soy creyente y seguidor del Señor Jesucristo. John Peyton estaba muy feliz, pues por fin había logrado enseñarles quién era Dios, creador de todas las cosas. Pero, ¿saben? John Peyton empezó a esforzarse mucho para enseñarles a los nativos a escribir y a leer. Y un día el jefe Namakey les dijo a todos que tenían que traer sus ídolos para quemarlos, para romperlos y para aventarlos al mar. ¿Y cuál ha sido la sorpresa de John Peyton? Que muchas personas empezaron a llevar a todos sus ídolos para romperlos, quemarlos y tirarlos. Así que John empezó a esforzarse más. ¿Saben para qué? Pues para traducir la Biblia para todos. Él quería que todos en la isla de Anigua pudieran leer la Biblia en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y un día llamó al jefe Namakey y le dijo: jefe, tengo un regalo para ti. Y le entregó su propia Biblia. ¿Saben? El jefe Namakey la abrió y empezó a mirar en las páginas y le dijo: John, esto está en mi idioma. Dios puede hablarme a mí. Por fin voy a conocer todo lo que Dios puede hacer. John Peyton murió a los 83 años el 28 de enero de 1907 en Australia. Él estaba feliz porque gracias a él se abrieron 25 misiones a lo largo de las Islas Hébridas. Pero tiempo después, el jefe Namakey murió y cerró los ojos confiando y creyendo que al abrirlos iba a ver a Dios. John Peyton, a lo largo de toda su vida, tomó dos decisiones muy importantes. La primera fue recibir al Señor Jesucristo como su Salvador del pecado. Y la segunda fue amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y servirle con toda su vida. ¿Y tú? ¿Ya tomaste una decisión por el Señor Jesucristo? ¿Tú has tomado la decisión de servirle? No te pierdas nuestra próxima historia misionera, pues sabes, tendremos una sorpresa maravillosa para todos ustedes. Los esperamos. A continuación, los materiales de la manualidad. Una caja de cartón, puede ser una caja de zapatos. Un palito de madera cortado a la mitad. Una línea del tiempo que te enviaremos en PDF para que la imprimas, la recortes y la colores. Pegamento en barra, silicón caliente, tijeras, papel de color que prefieras para forrar tu caja. Si hace unas clases ya hiciste la televisión de tu historia, solo descarga la línea del tiempo nueva que te enviaremos en PDF para que completes la manualidad. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer.
Por hoy nuestra clase se ha terminado. Recuerda que Dios ha planeado un futuro maravilloso para ti y para mí. Así que acompáñame a orar, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos, y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor que estás en el cielo, muchísimas gracias por las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque en ti tenemos una esperanza, porque estás con nosotros en todo momento. Te pido que lo que hoy aprendimos se quede grabado en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. ¡Nos vemos!